El transporte interprovincial ha permitido la movilización de miles de personas en el país, pero en la actualidad, la pandemia del coronavirus COVID-19 ha generado una crisis en el sector del transporte, teniendo que adaptar las nuevas unidades a la nueva normativa que se vive. Buenos días, profesora y compañeros presentes. De esta manera aperturamos el tema del cual vamos a hablar el día de hoy, que es acerca del impacto del COVID-19 en las empresas de transporte interprovincial. Yo le voy a hablar un poco acerca de los aspectos básicos que son la demanda, la oferta y el mercado. En el caso de la oferta, esta está conformada por todas las empresas que prestan servicio de transporte interprovincial. Entre las principales de estas tenemos a Siva, Oltursa, Movilbus, Perubus, Tepsa, Flores, Molina, Redbus, Cruz del Sur y Cruz del Norte. Si hablamos de la demanda, esta está conformada por todos los usuarios a nivel nacional que desean transportarse de un lugar a otro. Estos buscan llegar a su destino usando estos medios de transporte interprovincial. Y si hablamos del mercado, este rubro de transportes interprovincial, según el producto, que son los pasajes por asiento, que se compran y se venden, pertenece al mercado de servicios. Modelo del mercado donde se desarrolla el sector elegido e identificación de principales jugadores o industria. El modelo de mercado donde se desarrollan las empresas de transporte interprovincial es el mercado de servicios, ya que proporcionan elementos no tangibles que cubren las necesidades específicas. En este caso es la de trasladar a los pasajeros de un lugar a otro. Los principales jugadores son los ofertantes, demandantes y el Estado. Los ofertantes son las diversas empresas de transporte interprovincial que prestan el servicio. Los demandantes son los usuarios que toman el servicio de transporte interprovincial para llegar a sus destinos. Y el Estado funciona como regulador en este mercado, interviene con instituciones tributarias como la SUNAT y la SUTRAN. Niveles de empleo, actividades del sector e impacto en el PBI. El COVID-19 y las restricciones que se tomaron para enfrentar la pandemia fueron estrictas, y entre diversos sectores que se tuvieron que paralizar fue el de transporte interprovincial, debido a que según expertos en la salud sostienen que el virus se transporta con las personas. Por ende cerraron puertos y aeropuertos. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones suspendió el transporte interprovincial terrestre en Lima, Callao, Ancash, Pasco, Huánuco, Junín, Huancavelica e Ica, al estar catalogadas en el grupo de riesgo de nivel extremo, es decir, nadie podrá salir de su región. Estas medidas tuvieron un impacto en estas variables económicas, que son el empleo y el PBI como variable de medida del crecimiento económico. En la economía se afectó de una manera importante. Espera el Ministerio de Salud y mi microcónsul llegar en el cuarto semestre del 2021 al 97% de lo que había en el cuarto semestre del 2019, ¿sí? Donde en servicios cayó al 76% y en comercio al 53%. El transporte terrestre interprovincial de pasajeros está en crisis tras el primer confinamiento. Con las restricciones del segundo confinamiento, incrementa el riesgo de más empresas en quiebra. Las restricciones durante la segunda cuarentena terminarán de hundir el sector de transporte terrestre interprovincial. El mercado ya enfrentaba los golpes de la primera cuarentena, que restringió todo tipo de actividades económicas. Si continúan las restricciones de movilidad, las empresas que no se hayan diversificado o no hayan diversificado sus servicios corren el riesgo de desaparecer. Empresas como Soyuz o Cromotex. Soyuz anuncia liquidación de la empresa con 38 años en el mercado tras pandemia. La empresa de transporte anunció que cerrará sus operaciones y liquidará la compañía al no poder soportar el golpe de la pandemia producto de la enfermedad que ya todos conocemos. Y esto, como digo, es algo bastante malo, ya que muchas empresas están quebrando. ¿Y cuál es el dato más fehaciente que tenemos con respecto a esto? Pues que en Lima, solamente en Lima, repito, solamente en Lima, más del 50, casi el 50% de la población en Lima se ha quedado sin empleo. Esto conlleva que varias empresas formales e informales han perdido, pero más formales, ya que este es el número que podemos contabilizar mejor. Y esto es un duro golpe a toda la economía, que no puede soportar.
En cuanto al impacto económico, según la Encuesta Nacional de Variación Mensual de Empleo, el empleo en el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones muestra una tendencia ascendente desde inicios de 2003 en Lima metropolitana como en el resto urbano. En esta actividad, la mayoría de ocupaciones son del tipo específicas, con el 88.6% de un total de 9.888 trabajadores. Entre las ocupaciones más frecuentes se encuentran las ocupaciones de chofer de ómnibus y de cobrador de pasajeros, que en conjunto conforman el 70.5% del total de trabajadores. El resto de ocupaciones individualmente tienen una baja representatividad. Ya que me parece bastante interesante poder comentar sobre este tipo de noticias, sobre todo cuando afectan al sector privado, que recordemos que es el único generador de riqueza. Un país no se sostiene por el Estado, se sostiene por el sector privado, que es el único que genera riqueza, y el Estado solamente le quita su riqueza, se la expropia mediante impuestos, por supuesto. Según Martín Ojeda, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Interprovincial, el sector facturaba alrededor de 280 millones de dólares mensuales antes de la pandemia. Cuando reiniciaron operaciones en junio, la facturación llegaba solo a 35% de los ingresos en un mes normal. Y con las marchas agrarias en el norte, el nivel de facturación llegó a 20%. Por lo tanto, este sector es significativo en la contabilidad del PBI, ya que genera empleo y los niveles de tributación son esenciales para la recaudación fiscal. Como reflexión final, la paralización de la economía y el cierre de este sector de transporte interprovincial generó pérdidas económicas muy grandes. Por lo tanto, es de suma importancia entender el alcance de este sector desde la generación del empleo hasta el impacto en el crecimiento económico. Desde el lado de los ofertantes de este servicio, deben buscar diversificar sus ofertas hacia otros servicios, reconfigurar sus flotas para hacerlas más eficientes y baratas. El Estado también juega un rol preponderante en este sector, ya que como medio regulador y tributador debe de brindar las facilidades a empresas que cumplan con las condiciones adecuadas para brindar este servicio y de esta forma generar consensos para un óptimo desenvolvimiento de la economía.